Hermanos, yo recuerdo hace tiempo, ya varias veces me ha ocurrido, que uno por ahí se pone a hablar con la gente y en el cristianismo que hoy se vive hay muchos lugares que no enseñan realmente la palabra y eso tiene respuestas. ¿Por qué en muchos lugares no enseñan? Y van a la Biblia, pero no enseñan el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. No enseñan las doctrinas que han enseñado durante la historia del cristianismo. Todo lo que se predica errado hoy en día viene desde antes, de doctrinas que han sido condenadas como herejía hace miles de años atrás. El evangelio errado parte del siglo IV, V, que había una persona, un monje llamado Pelayo, que esa persona no creía verdaderamente en la caída del ser humano que heredamos en Adán. No creía que el hombre, después de que el hombre nace totalmente muerto en sus pecados, que el hombre nace destituido de la gloria de Dios, que el hombre nace en el vientre de su madre, ya viene totalmente enemistado con Dios. Entonces, al separar esa doctrina que tanto defendió la Iglesia de Cristo, se arma un debate con San Agustín. San Agustín se puede decir que viene de heredero de las mismas doctrinas del apóstol Pablo. Y entonces ese es el producto. Si una persona cree que uno no nace destituido de la gloria de Dios y muerto en sus delitos y pecados, como la Biblia lo enseña en muchas partes, si uno no cree la doctrina de la caída en la cual enseñaron en la historia del cristianismo, y esa persona fue condenada, Pelayo, muchas veces, en muchas reuniones que se reunían los cristianos para debatir esos temas, y fue condenado. Y hoy en día muchos lo enseñan. El punto de partida errado es cuando el hombre no queda destituido de la gloria de Dios, cuando el hombre no muere totalmente como la Biblia lo dice, entonces el hombre queda enteramente libre. Si el hombre no muere, es lo mismo decir que una persona que muere físicamente, y uno no diga, no, para mí no está muerto, puede salir si quiere de su tumba, entonces tiene la entera libertad y la disposición de salir de su tumba cuando quiere. Pero la Biblia habla de una muerte espiritual. Pero si nosotros no heredamos la muerte espiritual de Adán y los pecados de Adán no son puestos en nosotros, el pecado original, entonces sí somos verdaderamente libres. Y ese es lo que pasó. Después de Pelayo surge el semipelagianismo. Quisieron adoptar ideas de Agustín y de Pelayo, se llaman semipelagianos o arminianos. Y ellos enseñan, dicen, ok, vamos a aceptar que el hombre sí murió, sí queda destituido de la gloria de Dios, pero no muere totalmente. Tiene en su alma no murió totalmente, murió, pero tiene todavía voluntad y queda como una islita, algo que lo capacita para ir a Dios. ¿Sí? Y entonces, partiendo también desde ese punto errado, que fue condenado también en el Sínodo de Dort por nuestros hermanos cristianos, que eran todos reformados en esa época, que pertenecían todos a la Reforma Protestante, surge eso. Y bueno, y debido a eso, predicando la palabra de Dios, siempre hay que predicarla con valentía, no hay que tener temor, porque es la palabra de Dios. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué si una persona va a enseñar matemáticas, historia, cualquier cosa, por qué no tiene temor de enseñarla? Pero cuando es la palabra de Dios tienen miedo, se acobardan. No, a ver si se ofende, a ver qué dirá. Pero si nosotros el trabajo nuestro no es importarnos si se ofende o no. Nuestro trabajo es transmitir la palabra de Dios. Si se ofende, se ofende, y ese es el punto de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ofender a la naturaleza humana para hacerle ver realmente cuán pecador es. Y que se humille ante Cristo y se entregue a Él. Que se arrepienta de sus pecados, renuncie a sí mismo y siga a Cristo y cargue su cruz y le siga. De eso se trata. Pero entonces, los debates que he tenido son
Normalmente la gente te dice Juan 3:16. Explíqueme Juan 3:16. Claro, estábamos hablando del tema de la salvación. Si la salvación dependía enteramente del hombre o dependía de Dios. Entonces dicen, depende de Dios, de la gracia de Dios, pero también depende de uno mismo. Y no puede ser así, porque quiere decir que si el hombre no pone su parte, no puede ser salvo. Entonces Dios no puede salvarlo. O mejor dicho, Cristo murió, pero no puede salvar a nadie si el hombre se resiste. Entonces te describen, no, la salvación para mí es de otro modo, es así, así, así. Depende del hombre, de la libertad del hombre, de la decisión del hombre. Esas doctrinas, ese tipo de mentalidad, es una mentalidad pelayana y es una mentalidad arminiana. Pero lo que vamos a enseñar ahora es Juan 3:16. Y es muy importante que uno sepa que el apóstol Juan, cuando escribe Juan 3:16, el apóstol Juan no escribe un versículo solo. No dice Juan 3:16. No. Escribe todo el Evangelio y después de eso escribe, casi al punto de morirse, a los 90 y algo de años, 3 epístolas. Entonces, primero hay que entender, la palabra de Dios no se puede contradecir, porque fue inspirada por el Espíritu de Dios, soplada de Él, dictada por el Espíritu de Dios. Entonces no puede haber una contradicción, jamás. En segundo lugar, la Biblia, nunca se puede determinar una doctrina o una enseñanza por un versículo aislado. Normalmente una persona que tiene doctrinas erradas o tiene muy poco conocimiento, buscan versículos aislados, a ver qué puedo agarrar, que este me gustó y lo demás no lo quiere escuchar, lo desecha. Pero nunca puede uno leer la Escritura de esa manera, porque hay doctrinas que son enseñadas con autoridad en la santa sagrada palabra de Dios, en las Escrituras, que son un gran número de versículos que componen toda una doctrina. Yo no puedo decir Juan 3:16, sacarlo aislado, sin leer lo que sigue después y lo que antes. Hay que leer siempre en el contexto. Y eso pasa muchas veces, que una persona quiere torcer, y eso lo usa Satanás, el diablo usa la palabra de Dios y saca versículos aislados para torcer la verdad de Dios. Y por eso hay muchas doctrinas torcidas y muchos debates durante toda la historia del cristianismo. Hay una sola verdad, no puede haber dos verdades. Hay un solo significado espiritual de la palabra de Dios, de Juan 3:16. Y lo que se refería Juan cuando escribe el Evangelio, sus epístolas. Es lo mismo que usted diga una palabra y alguien diga, tal persona dijo esto, pero uno sabe lo que dijo. Hay una sola verdad del significado de las palabras que uno anuncia. No puede decir, este quiso significar esto y esto y esto o aquello. La palabra de Dios es verdad, pero hay una sola verdad. No hay 3, 4, 5, 6. Hay un solo Espíritu Santo. No hay 2, ni 3, ni el Padre puede decir una cosa, el Espíritu otra, o Dios otra. Hay todo un enlace o una conexión entre todos los 66 libros de la Biblia. No puede haber contradicción. Entonces, vamos a la palabra de Dios y vamos a leer el versículo que todos conocen, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense cómo empieza el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios. Dice, porque de tal manera amó. No está diciendo ama, está diciendo amó, está hablando de antes. Hay que entender, cuando habla en ese lenguaje, hay que entender una cosa, que el Señor existía desde antes de la fundación del mundo, cuando no existía las estrellas, las galaxias, el universo, los planetas, los ángeles, los querubines, nada, ni el ser humano, por supuesto, nada existía. Pero existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Había un amor perfecto, una comunión perfecta, y en el atributo de Dios de la omnisciencia, Él conoce todas las cosas. Entonces se puede decir que el Señor amó de tal manera al mundo antes de crearlo, porque Él ya conoce
todas las cosas y todo lo que va a suceder, y nada le puede tomar por sorpresa. Es más, todo lo que sucede en el mundo, de una u otra manera, Él tiene que haberlo determinado desde antes de la fundación del mundo. Dios no le tomó por sorpresa ni el pecado de Adán, ni tampoco la caída de los ángeles. Imposible. No le puede tomar por sorpresa. De una u otra manera, Dios tiene que haber determinado todas esas cosas, porque es Dios y conoce todo de antes de crearlo. Entonces, de una u otra manera, tiene que haber dicho Dios, voy a amar al mundo, y tiene que haberle dicho al Hijo, y vas a morir, y vas a ir a morir, y te vas a hacer hombre. Entonces, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo, también hay que entender a qué mundo se refiere el apóstol Juan cuando escribe esto. ¿A qué mundo se refiere? Según las doctrinas cerradas y el arminianismo, ellos dicen que cuando dice Dios amó al mundo, se refiere a todo el mundo en general. Pero esto no es lo que dice el apóstol Juan. Primero, por dos cosas. Primero, porque la palabra de Dios, como dijimos antes, no se puede contradecir, porque es la palabra de Dios. No es la palabra de hombre. El hombre sí se puede contradecir, puede fallar, puede errar, pero Dios no. Entonces, ¿cómo puede ser que dice Dios amó tanto al mundo, ¿sí? Pero por otro lado, en la epístola de Juan, que también la escribió Juan, en Primera de Juan, ¿qué dice Primera de Juan? Capítulos 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Fíjense, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Por un lado, Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo. Pero por otro lado, Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo juntamos esas verdades? Porque es la verdad de la palabra de Dios. No se puede contradecir. Pero por un lado, Juan 3:16 dice, Dios amó tanto al mundo. Pero por otro lado dice, no améis al mundo. ¿Cómo puede ser? Dios ama al mundo y nosotros no tenemos que amar al mundo, entonces. Dios amó tanto al mundo, pero en Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y después aclara, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, todo lo que uno ve, que no es agradable para Dios, lo que uno desea. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, dice el apóstol Juan, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces aclara qué cosas del mundo el Señor aborrece. Eso es lo que está aclarando el apóstol Juan. En Primera de Juan, versículo 2, 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, fíjense que dice los deseos de la carne. Quiere decir que un hombre que está destituido de la gloria de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, tiene deseos de la carne, porque está en la naturaleza pecaminosa que hereda de Adán. Y Pablo mismo lo dice en Romanos 8, hace una comparación entre la vida en la carne y la vida en el espíritu. Que el hombre que vive en la carne, Romanos 8:7 dice que está enemistado con Dios. Entonces, y el apóstol Juan dice lo mismo, los deseos de la carne. Y Pablo habla lo mismo. Todo ser natural no puede agradar a Dios si está enemistado con Dios, a menos que tenga a Cristo, a menos que tenga el Espíritu Santo. Si no, no puede estar reconciliado con Dios. Entonces, por un lado dice, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿a qué mundo se refiere cuando Santiago también dice, Santiago 4:4, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Santiago también lo dice. ¿Por qué lo dice Santiago? Porque no se puede contradecir la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no améis al mundo. También Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pero Juan 3:16 dice, amó tanto al mundo. Pero ¿a qué mundo amó? Si la palabra de Dios dice, no améis al mundo, ¿a qué mundo se refiere? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que cree. Entonces el mundo de los creyentes, hermanos. Porque si no, la palabra de Dios tendría que decir, de esta manera tendría que decir, Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que no cree y el que cree. No, la palabra de Dios dice que amó tanto al mundo para todo aquel que cree, no para el que no cree.
para el que cree. Entonces lo que está diciendo la Escritura es para el mundo de los creyentes, no para el mundo de los no creyentes. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el apóstol? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree, no el que no cree. Porque el que no cree está destituido de la gloria de Dios. Fíjese que lo que dice, para aquel que cree no se pierda. Pero el quinto punto del arminianismo dice que la salvación se pierde. Sin embargo, acá dice que el que cree no se pierda. Fíjese qué contradicción. El arminianismo dice que, Juan 3:16, que Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? Y también dice que la salvación se puede perder. Cuando Juan 3:16 dice que todo aquel que cree no se pierde. Entonces no se puede perder y dice, mas tenga vida eterna. Fíjese qué contradicción, ¿no? Ahora, dice, de tal manera amó Dios al mundo de los que creen, de los creyentes, no de los que no creen, para todo aquel que cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren lo que dice el versículo, siempre hay que seguir leyendo. El versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Claro, todo el que cree no va a ser condenado. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:1? No hay condenación para los que están en Cristo, pero para los que están en Cristo, no los que no están en Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Quiere decir que el que no está en Cristo? Vamos a seguir leyendo Juan, que coincide con Pablo, cuando dice en el versículo 18 de Juan 3:18, dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo la palabra de Dios en Juan 3:16? ¿A qué se refiere el apóstol? Al que cree, pero el que no cree ya ha sido condenado. No va a ser condenado, ya ha sido condenado. Porque la condenación viene desde que nacemos. Porque todos heredamos el pecado de Adán. Entonces todos nacimos condenados, a menos que hayamos nacido de nuevo. Entonces dice, y fíjense que el apóstol Juan sigue explicando aquí. En el 18 dice, el que en él cree no es condenado. Como dice también Pablo, Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acá explica en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, todos los hombres, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Acá hay también una conexión cuando el apóstol Juan empieza, en Juan 1, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo hecho ha sido hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 11 dice, a los suyos vino, a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Miren lo que dice el 12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, no a los que no creen, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Fíjense lo que dice el 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. El arminianismo dice que es por voluntad del hombre que uno recibe a Cristo. Acá está diciendo que no es por la voluntad de la carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Dios los engendra a través del Espíritu Santo de Dios. Bien, entonces volvemos a Juan 3:16. ¿Se dan cuenta la diferencia cuando uno saca un versículo de contexto? ¿Cómo se puede torcer el significado? Probablemente hay muchos que no lo hayan estudiado de esa manera. Entonces cuando dice Juan 3:16 una vez más, porque Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, es el mundo de los creyentes, no el que no cree. Es el mundo de los creyentes, no del que no cree, porque el que no cree está destituido de la gloria de Dios. Versículo 18, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces ahí está el punto. Bueno, y no solo eso, sino que hay que empezar a leer antes de Juan 3:16. Vamos a leer antes de Juan 3:16, porque Juan empieza a escribir antes
Juan no escribe una vez más, Juan no escribe Juan 3:16 y ya se terminó. Escribe lo que dice antes y lo que dice después, y hay que estudiar todo el contenido para entender lo que significa. Entonces, Juan 3, vamos a empezar desde el principio de Juan 3, que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, fíjese lo que le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero fíjense una cosa, Nicodemo era una persona muy influyente de esa época. Era un maestro de la ley, viejo. Enseñaba en las sinagogas, en las iglesias de esa época, enseñaba la ley de Dios, enseñaba el Torá, tenían que estudiar y sabían muchas leyes de las tablas, de los mandamientos, y ellos tenían que enseñarla, los 613 mandamientos del pueblo judío, sabían todas esas cosas de memoria, y eso seguían todo como una religión externa. Enseñaban la palabra de Dios, creían en un Dios soberano, en un Dios que existe del principio, sin que ellos creían todo el libro de Génesis, de la creación, de que Dios existe desde antes, creían todo eso, y mucho más que mucho hoy en día, creían que había un Dios eterno, también creían en la elección, porque ellos creían que la salvación solamente era para el pueblo judío. Fíjense que ellos sí creían en esa elección, pero creían que era para el pueblo judío, no para los gentiles. O sea, la mentalidad de esta gente, servían, daban sus diezmos en la ofrenda, en las sinagogas, hacían un montón de cosas religiosas, un montón de sacrificios que hacían con los animales que llevaban y los sacrificaban para el perdón de los pecados. También ayunaban 2 veces a la semana, un montón de cosas hacían. Y les hablaban a un montón de gente y enseñaban tantas veces. Sin embargo, ese tipo de religiosidad externa no le sirve de nada. Porque se enfrenta con Jesucristo y Él le dice, hey, vos sos hijo del diablo. Le está diciendo eso, porque le está diciendo que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. O sea que no está admitido al reino de Dios. Eso es lo que le está diciendo, hey, vos no podés entrar, no podés ver el reino de Dios. Pero la mente de esa persona habrá dicho, pues ¿cómo puede ser? Yo enseño la palabra de Dios toda mi vida, enseño las leyes de Dios, que la gente obedezca esto, doy diezmos, hago esto, se arrodillan, oran, todo. Sin embargo, Jesucristo le dice a Nicodemo, que era un líder religioso, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y fíjense que Nicodemo pensaba, si uno lee más adelante, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre, en el versículo 4, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Claro, con la mente no regenerada, con la carne y la lógica humana, es correcto el pensamiento de Nicodemo. Si Jesús le está diciendo, tienes que nacer de nuevo, él habrá dicho, pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? Para ver el reino de Dios, ¿que me tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre? Claro que Jesucristo está hablando de un nacimiento espiritual. Pero esa enseñanza es muy profunda, porque uno nunca decidió nacer. ¿O acaso usted le dijo a su madre, o usted decidió cuándo iba a nacer? Puso una fecha y todo. No, el nacimiento espiritual es igual. Una persona está muerta en su delito y pecado, uno no puede salir de la tumba de sus pecados, resucitarse y darse vida e ir a Cristo, pues está muerto. La Biblia habla en Efesios capítulo 2 que estaban muertos en vuestros delitos y pecados, Dios les dio vida, lo resucita. Entonces, esto que habla de acá, que está hablando, es importante entender el significado de las palabras que está hablando el Señor Jesucristo. Se puede decir que el significado de la palabra, del original, la traducción original, la palabra es anodzen, que la traducción significa arriba, alto,
nuevo. De lo que se refiere de Juan 3, versículos 3 al 8, que habla de un nuevo nacimiento. Entonces, lo que está diciendo Jesús que el nacimiento debe venir de arriba, de lo alto. Porque la palabra nods en el original, las palabras que usó Jesús significa eso. La expresión nacer de nuevo viene de Juan 3:3. Que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo que debería nacer. La palabra nosen significa nuevo o de arriba. El único ejemplo claro del Nuevo Testamento está en Gálatas 4:9 y se traduce volver a o volvisteis a. El resto de las veces significa de arriba. Mateo, por ejemplo, Mateo 27:51, Mateo 15:38, Juan 3:31, Juan 19:11, Juan 19:13, de arriba abajo, de lo alto en Santiago 1:17, Santiago 3:15-17, origen, de Lucas 1:3, el principio, Hechos 26:5. Entonces lo que significa es un nacimiento de arriba. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a explicar, y no vamos a terminar, vamos a seguir otros domingos más adelante, para explicar todo el contenido de lo que significa Juan 3:16. Pero hoy vamos a ver, estamos yendo antes de Juan 3:16, para entender bien profundo el significado del apóstol Juan. Y vamos a hablar del nuevo nacimiento que está hablando Jesús a Nicodemo, y que eso incluye para toda la raza humana, que todos debemos nacer. Se llama también regeneración. ¿Cómo se puede explicar la regeneración o en qué consiste la regeneración? La regeneración se puede determinar de una persona que nace destituida de la gloria de Dios, muerto en sus delitos y pecados, no puede ver el reino de Dios, como lo dice, porque está muerto. Está destituido de la gloria de Dios, nace así, enemistado con Dios, el alma muere. Entonces la regeneración significa cuando el Espíritu Santo de Dios implanta una nueva vida en el alma, y esa persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, el Espíritu Santo le muestra su pecaminosidad, su maldad, cómo está por dentro, descubre su condición pecaminosa, y entonces el Espíritu Santo le dice: mirá tus pecados, mirá cómo estás, pero también le provee la salvación, le muestra a Jesucristo. Y esta persona que ya fue resucitada, esa persona que fue llamada a vivir y salió de su muerte espiritual, ahora ya está regenerada, y ahora, conociendo su pecaminosidad y su maldad, ahora desea ir a Cristo, porque ya el Espíritu Santo le muestra y lo convence de pecado, y esa persona, teniendo vida, corre a Cristo y va a seguir a su pastor, va a oír la voz de su pastor y lo va a seguir, porque ya tiene vida espiritual. En cambio, el hombre que está muerto espiritualmente no puede ver el reino de Dios, como le está diciendo a Nicodemo, por más que trate y trate, porque la condición está dentro de la persona, el alma está muerta. La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, que es la naturaleza que heredamos de Adán. La Biblia habla muchas veces de un árbol malo y de un árbol bueno. El árbol malo no puede dar buen fruto. El árbol bueno se considera el árbol que tiene comunión y ha nacido de nuevo. Entonces la regeneración es un nuevo nacimiento, donde el Espíritu de Dios le da una nueva vida, y esa persona, y le muestra su pecaminosidad, y la persona va a Jesucristo. Después viene la justificación y todo lo demás. Es importantísimo entender la cadena de oro que defendieron y protegieron tanto y lucharon tanto en la Reforma Protestante. La cadena de oro que protegieron los reformadores protestantes está en Romanos 8:29. Esa es la cadena de oro. ¿Por qué cadena de oro? Porque si se rompe una cadena ya se cae todo. Entonces Romanos, esa es la cadena de oro que defendieron mucho los reformados. Y por supuesto, ya todos lo deben conocer, cuando la palabra de Dios, la única verdad, habla porque a los que antes conoció,
también los predestinó. O sea, está hablando de que los conoce desde antes que nacieran, los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, desde antes que ellos nacieran, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Claro, la justicia es de Cristo, no nuestra. Pone la justicia de Cristo a los que llama, los justifica. A los que justificó, a estos también glorificó. Esa es la cadena de oro que defendieron los reformadores, que hoy en día muchos tuercen esa cadena. Describen una falsa... no pueden tolerar una predestinación o algo de eso, porque les parece ridículo, pero eso es lo que enseñaron los reformadores. Esa es la teología reformada. Bien, entonces, para seguir leyendo, Juan 3:3 dice que no puede ver el reino de Dios. Ese es un tema de vital importancia, es el eje principal del Evangelio. Debemos ser muy cuidadosos si el cimiento de nuestra estructura está bien cimentado en Jesucristo, en el Evangelio del Señor Jesucristo, o está cimentado sobre arena y pudredumbre, eso se derrumba. Es muy importante, de suma importancia, saber si verdaderamente somos nacidos de nuevo. Porque la palabra de Dios dice en Juan 3:3 que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Voy a dar un ejemplo bastante sencillo para que se pueda entender el caso de la regeneración. El caso del nuevo nacimiento, para que se pueda entender bien la palabra del Señor Jesucristo en Juan 3, cuando se enfrenta con Nicodemo. Supongamos, hermanos, que hay un rey, un gobernante, un presidente. Usted póngase en su mente como, según la nación a donde usted vive, sea Colombia, Argentina, México, o Estados Unidos, a donde muchos vivimos, que hay un presidente que dicta, anuncia, promulga leyes, y la ley que pone es que ninguna persona que no haya nacido en su país no puede ser admitido ni tener ningún beneficio, a menos que haya nacido en el país. Entonces dicta una ley, supóngase que usted está en Colombia o México, y el presidente de su país dicta una ley y dice: todo aquel que no nace en este país no va a ser admitido acá ni va a tener ningún beneficio, solamente los que han nacido aquí. A menos que haya nacido en este país, se le va a dar la autoridad de ingresar a este país. Ponen un sistema de inmigración llamado ICE o como se llame. No va a ser admitido nadie a menos que nazca aquí en este país. Ninguna persona puede entrar ni recibir ningún beneficio a menos que sea nacido en este país. Nadie. Pero viene una persona mal vestida, oliendo mal, repugnante, nada que ver con esa cultura, hablando un lenguaje extraño, y quiere entrar, pero lo paran en el aeropuerto de entrada, lo paran en la frontera y le dicen: no, usted no puede entrar, porque usted no nació en este país. Entonces esa persona empieza a estudiar la cultura, la forma de vivir de los que son nacidos en ese país. Entonces regresa, pero esta vez regresa diferente. Se pone la misma ropa que usan ellos. Se viste igual, se pone los mismos zapatos y se peina bien igual que ellos. Hasta usa el mismo perfume, las mismas marcas, todo igual. Hace una copia idéntica. Entonces va, quiere ingresar y recibir los mismos beneficios. Pero el rey le dice, el gobernante, el presidente, que dictó la ley, le dijo: no vas a entrar. ¿Pero por qué? Si yo ya estoy vestido igual que ustedes. Me veo igual que ustedes, soy igual. Tengo la misma ropa, el mismo perfume, hasta me baño con el mismo jabón, todo. Shampoo, uso lo mismo. ¿Por qué no me van a dejar entrar? ¿Por qué no me admiten? Y entonces le dice: no,
porque no naciste acá en este país. Y hay una ley que el que no nace aquí no es admitido. Y entonces esta persona empieza a estudiar el lenguaje, aprende el mismo lenguaje, la misma gramática, todo igual, la pronunciación, empieza a estudiar todo, imita todo. Entonces cuando viene, va a entrar otra vez y le dice, ¿y acaso no me aceptarían ahora? Ya me reformé, ya me cambié, ya soy igual que ustedes. Soy igual. Practico las mismas cosas que ustedes, hago lo mismo que ustedes hacen, me visto igual que ustedes, hablo igual que ustedes, porque ¿acaso no me recibirían ahora? Y viene una persona con una voz potente y le dice, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca te he conocido. No has nacido de nuevo. Y así hoy en día, de la misma manera, hay muchas personas que asisten a la casa de Dios y aprenden la cultura cristiana, la forma de hablar, la forma de orar, la forma de vestirse, la conducta de un creyente. Sin embargo, el Señor le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero dice, no, pero pará, yo me voy a tratar de reformar a mí mismo. Me voy a empezar a cambiar, voy a dejar los vicios, voy a dejar de tomar. Trata de imitar la conducta de un creyente, de un verdadero cristiano. Dice, me voy a cambiar la conducta, voy a dejar de tomar, voy a empezar a respetar a mi esposa, voy a dejar de los vicios que tenía antes. Voy a empezar a asistir a la iglesia los domingos, voy a empezar a ser igual que ellos, me voy a vestir decentemente. Pero viene una persona, viene el Dios Todopoderoso, Mateo 7, y le dice, apartados de mí, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros hicimos esto en tu nombre, y el Señor le dirá, apartados de mí, nunca los he conocido, porque no nacieron en ese país, no nacieron de arriba, del cielo, son por fuera. Son personas que se ven bien. Sepulcros blanqueados, le dice la Biblia. Sepulcros blanqueados. Se ponen la ropa de la piedad, la ropa de la honestidad, los calzados de honestidad. Pero a menos que una persona no haya nacido de nuevo, es tan desagradable para Dios, tan inmundo delante de Él, y está totalmente enemistado con Dios. Porque la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. Y la persona que no está en Cristo está enemistado con Dios. Porque la única unión que hay es a través de Cristo. Pero cuando la Biblia habla de creer, en Juan 3:16, para todo aquel que en Él cree, no es el creer como lo dicen hoy en día. No es. Porque hoy en día creer, dicen, como piensa la mente humana, bueno, yo creo que eso lo prendo y largo un sonido. Yo creo que existió Martín Lutero, yo creo que existió Hitler, yo creo que existió tal persona. En la Biblia no se refiere, hermanos, el creer como lo piensa la mente humana. El creer en la Biblia es muy profundo. La Biblia es un libro espiritual. Es un libro espiritual. Y un libro espiritual se puede entender con la carne que no ha sido regenerada. Se puede entender la palabra de Dios. Si una persona todavía no tiene una comunión con Cristo, el apóstol Pablo dice que no. Porque en 1 Corintios dice que los que son carnales no pueden entender las cosas de Dios porque son locura. Hay que discernirlas espiritualmente, lo dice. Que aquellos que tienen el Espíritu de Dios entienden las cosas espirituales porque tienen el Espíritu de Dios y se deben discernir espiritualmente. No se trata de que yo me ponga a leer la Biblia y ya está. No, tiene que haber nacido de nuevo. El Espíritu Santo lo capacita y le da el entendimiento. Porque la persona entiende la palabra de Dios porque es espiritual. No es una palabra de hombre, es palabra espiritual. Entonces se debe discernir espiritualmente. Entonces cuando habla de creer, no es el sentido de yo creo en esto, porque la Biblia habla cuando uno cree verdaderamente en el Señor Jesucristo, vienen arrepentimiento y fe. Vienen arrepentimiento y fe.
Y el arrepentimiento tampoco es como lo describen hoy en día, que ahora vamos a hablar en 2 minutos. Entonces el creer no es algo insignificante, es algo muy profundo. Porque ustedes saben que en Santiago 2:19 dice la palabra de Dios que los demonios también creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan los demonios? Porque saben quién es verdaderamente el Dios todopoderoso y soberano, omnipotente, que está por encima de ellos. Por eso tiemblan. Y creen más que muchos de esos cristianitos arminianos de hoy en día. Mucho más. Los demonios tiemblan porque saben que está por encima de ellos. Ellos no creen en un libre albedrío, no creen en esa pavada que se inventó Pelasio, no creen en eso. No creen. No, porque saben que hay un Dios que está sometido a ellos. Fíjense, ni siquiera los demonios creen en esas pavadas. Creen en un Dios soberano que tienen que dar cuenta y rendir cuenta. Por eso los demonios creen y tiemblan, dice Santiago 2:19. Y encontramos varias partes en las Escrituras, en las santas y sagradas Escrituras, que encontramos a Jesucristo en el libro de Lucas, hablando en una sinagoga en Capernaum, que siempre estaba predicando en esa aldea. Ahí hizo mucho de su ministerio en Capernaum. Y estaba el Señor predicando y de repente una persona que estaba bien vestida, normal, que siempre se congregaba, estaba poseída por los demonios. Muchos demonios, varios demonios. Y entonces Jesús estaba predicando y los demonios no resisten la enseñanza. Y saltan de esa persona y dicen, déjanos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y entonces los demonios, de una u otra manera, saben quién es, le suplican a él, y el Señor le da una orden, y le dice, cállate, le da una autoridad, cállate y sal de él. Los demonios tienen que salir. Fíjense si tuvieran libre albedrío los demonios, dirían, tenemos libre albedrío, yo no quiero salir, Señor, no, yo me quedo dentro de ese cuerpo, no, cállate y sal de él. Y los demonios salen corriendo, y eran muchos, porque si usted lee en Lucas, en ese diálogo que tiene el Señor, fue impresionante, porque dice, déjanos, era una legión, y la legión de demonios, en esa época, cuando describe la Escritura, una legión en el Imperio Romano eran 7.000 hombres. Una legión de 7.000. Entonces imagínense 7.000 demonios, déjanos, si una legión. Imagínense. ¿Por qué no fueron a enfrentarlo a los 7.000? Podrían haber dicho, somos 7.000, vamos a enfrentarlo todos a Jesús. No, porque saben que es todopoderoso, que no le pueden hacer nada, los destruye en 5 segundos. Porque es un Dios soberano que crea y sostiene todo el universo con el poder de su palabra. Es todopoderoso, los demonios le tienen miedo. Por eso la palabra dice, Santiago 2:19, creen y tiemblan. ¿Usted cree y tiembla? ¿Cree y tiembla el Señor? Pues, si no cree y tiembla, entonces cree menos que los demonios. Porque hasta los demonios tiemblan, imagínense. ¿Cree en un libre albedrío usted? Bueno, ni siquiera los demonios creen en esas pavadas. Saben el Dios todopoderoso que está por encima de ellos. No solo eso, sino también vemos un gadareno que estaba endemoniado, que todos lo conocían, cuando va Jesús lo reprende y tenía un montón de demonios. Los demonios le piden autorización, que no los mande al abismo. Por favor, Señor, por favor, mándamelos a los cerdos. Le piden que por favor que no lo mande al abismo antes de tiempo. Y entonces el Señor dijo, ok, vayan a los demonios. Fíjense, es impresionante el poder soberano de Dios. Es increíble. Es totalmente indescriptible el poder. Y cómo entonces el creer en la Escritura es muy profundo. Es muy profundo. Ustedes saben en el libro de Job lo que pasó. En el libro de Job viene Satanás a pedir la autorización para tocar la vida de Job, que era un hijo de Dios. Sin embargo, Dios le dijo, ok, te permito hasta aquí. Hasta aquí. Solamente te permito tocarle la vida hasta aquí. No le toques la vida de él, solamente te permito sacarle esta pertenencia y la familia hasta ahí. El diablo se va y tiene que obedecer. No existe el libre albedrío, no existe nada de eso. Pero el creer en la Escritura es muy profundo, hermanos. Porque ninguna persona puede decir que cree en Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Porque ¿qué comunión tiene? Entonces, ¿qué creyó? ¿Con su carne destituida de la gloria de Dios? ¿Con una naturaleza pecaminosa puede haber creído? Estando muerto en sus delitos y pecados puede haber creído. Cuando la palabra de Dios dice
en Juan 8:34, que el que peca es esclavo del pecado. Si todos los que nacimos en el pacto de obras, y el pacto de obras exige que uno obedezca los mandamientos, y todos los hemos quebrantado uno por uno. Por lo tanto, la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y el pacto de obras, todos nacemos muertos, porque el alma que pecare, esa morirá. Esa es lo que el Señor anuncia, que todo aquel, en Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido es totalmente separado de Dios. No puede haber una unión entre Dios y el hombre a menos que tenga uno a Jesucristo en su vida. Entonces el creer, hermanos, la Biblia solamente permite, solamente promete salvación solamente por arrepentimiento y fe, aquellos que vienen verdaderamente arrepentidos. Pero el arrepentimiento, hermanos, no es como lo dicen hoy en día. Porque si uno tiene doctrinas erradas y cree en ese supuesto libre albedrío que se inventó Pelasio en el siglo IV y V de la Iglesia, y después lo siguieron los semi-pelagianos o arminianos y lo enseñan, que el hombre no está muerto y destituido de la gloria de Dios, que el hombre es libre para ir a Dios, entonces, creyendo de esa manera, entonces le dicen, ok, solamente Dios amó tanto al mundo que para todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿cree en Cristo? Sí. Pero eso no significa creer porque una persona diga, ok, pasa al frente, repite esta palabra. Eso es cualquier cosa. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es algo muy profundo que el Señor produce cuando efectúa o hace la regeneración en una persona. Una vez que el Señor le da vida al alma de la persona, con eso viene el arrepentimiento y la fe. Inclusive la fe no viene de uno. La fe es un don de Dios, porque la palabra de Dios dice en Efesios 2:8, 9, que la salvación es por gracia mediante la fe. Y esto es un don de Dios, dice la Biblia. No es un don del hombre la fe, es un don de Dios. No, pero no es la fe que uno dice, yo creo que eso existe. No, la fe espiritual para la salvación. Porque la fe verdadera es la fe que viene en arrepentimiento y en una entrega y en una sumisión y en un nuevo nacimiento sometido a Cristo. Para algunas cosas, para venir un domingo a la iglesia, no, eso no sirve de nada. Para una vida de entrega, sumisión a Cristo, todo el tiempo, en su casa, en el trabajo, en todo el tiempo, esos son frutos que hubo un verdadero arrepentimiento. Que verdaderamente creyeron, se van a ver con la relación que tienen en Cristo y en el crecimiento. Porque Pablo dice, Filipenses 1:6, que el que comenzó buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta que venga Cristo. Entonces, tiene que haber cambios, tiene que haber evidencia de un verdadero arrepentimiento, que eso ya lo hemos predicado hace varios domingos, arrepentimiento para vida. Un arrepentimiento que dice también en la palabra de Dios, que el Señor produce una tristeza que produce arrepentimiento que lleva a la salvación. También dice el Señor en su palabra que Él hace el querer y el hacer por su buena voluntad. Él es el que obra en nuestras almas y les da vida para que podamos creer, para que nos sometamos a Cristo. Pero hoy en día dicen que una persona está en una tumba muerto espiritualmente y una persona puede salir de la prisión espiritual y puede ir a Cristo. Eso no es verdad. Vamos a explicar algo antes de terminar. De lo que habíamos dado el ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo que dimos? De que una persona, a menos que no haya nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y que dimos un ejemplo, si un gobernante pone leyes, que si una persona no nace en un país no puede, y una persona aunque trate de cambiarse, aunque trate de reformarse, aunque trate de tener una buena conducta, no puede. Imagínense una persona queriendo entrar al reino de los cielos sin haber nacido de nuevo. Y viene una persona, quiere subir y escalar y entrar en el reino de Dios, y viene un ángel y los ángeles le dicen, no, acá no puedes entrar, no sos admitido. No estás admitido porque no naciste, no has nacido.
Acá no te recibimos, afuera. Y uno trata y trata y trata de seguir, pero hasta que escucha una del Dios Todopoderoso dice, no, apartado de mí, acá no vas a entrar a menos que hayas nacido de arriba. Tiene que haber un nuevo nacimiento. De lo contrario, y eso lo dice la palabra de Dios, le está diciendo eso Jesucristo, al menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Un hombre puede reformarse a sí mismo mucho, y eso es bueno. Está muy bien, todos deben hacerlo. Un hombre puede desechar muchos vicios, puede abandonar muchas concupiscencias, vencer muchos hábitos. No está mal. Pero nadie en el mundo a sí mismo puede hacerse a sí mismo nacido de Dios. Nadie. Aunque luchara al máximo, nunca podría lograr aquello que está más allá de su poder. Jamás. Y fíjense bien, si pudiera nacer de nuevo por sí mismo, aún así no entraría al cielo. Porque hay otro punto que habría violado en la condición. El que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque la palabra no solamente dice el que no naciere no puede ver el reino de Dios, sino que si usted lee en el versículo 5, responde Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido fíjese que dice del Espíritu. Y después sigue leyendo lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. De tal forma que los mejores esfuerzos de la carne no alcanzan esa altura. Ser nacido de nuevo es por el Espíritu de Dios. Acuérdense, el significado de la regeneración es que una persona que está muerta en sus delitos y pecados, el Espíritu de Dios le da vida en el alma, resucita, sale de su sepulcro, mueve la piedra y le dice ven y vive. De la misma similitud, cuando Lázaro estaba muerto físicamente, así mismo hace con el alma de un pecador. Le dice ven, le da vida y la persona, por el arrepentimiento y la fe, cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente y no puede apartarse de Él, porque ya tiene vida espiritual, tiene un nuevo corazón, una nueva mente, ya ha sido regenerado. Eso significa la regeneración, pero no es como algunos dicen, quiere decir que si el Señor regenera a una persona, lo trae de los pelos, la persona resistiéndose a ser salvo y lo trae de los pelos, no. Hay una influencia sobrenatural, soberana del Espíritu de Dios, que de repente cuando uno no sabe viene algo dulce a nuestra alma. No a la fuerza, como dicen, entonces me lleva a la fuerza, no. Es una influencia irresistible de la gracia de Dios, que viene un poder del Espíritu Santo que sopla la vida y empieza uno a vivir. Tiene una nueva vida. Y eso también lo habla Jesucristo aquí, en el mismo evangelio que estamos leyendo más adelante. Dice así, miren lo que dice. El versículo 7 de Juan 3 dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí dice, Jesucristo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Jesucristo compara el viento. El viento sopla de un lado, nadie sabe para dónde va y para dónde viene. Así es todo el que nace del Espíritu. Nadie sabe de dónde viene y de repente te llega a tu vida y tienes una nueva vida en Cristo. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? El hombre arrepentirse. Pero el arrepentimiento viene cuando ya uno tiene vida espiritual, cuando uno ya nació de nuevo, cuando uno fue resucitado de su muerte espiritual, como lo dice Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 2, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Aún a ustedes, y se está refiriendo a los cristianos, porque cuando escribe la carta a los Efesios no le está escribiendo a gente del mundo, le está escribiendo a la iglesia de Éfeso que eran cristianos. Le está escribiendo a los Éfesos, a los Efesios que estaban en la iglesia de Éfeso. Entonces, no le está escribiendo a gente del mundo, y miren lo que dice en Efesios capítulo 2. Dice, versículo 1,
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y más abajo, como ven en el versículo 4, dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después dice, por gracia sois salvos. Por gracia. Gracia es algo que uno no merece. Solamente el mérito de Cristo es puesto en una persona. Entonces, otra vez, al menos que el poder del Espíritu Santo que produce el hacer y el querer en nosotros, obre su voluntad, en la voluntad y la conciencia, la regeneración es una absoluta imposibilidad y por lo tanto la salvación también. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, pero el nacimiento tiene que ser la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y Juan 1 también dice lo mismo, versículos 12 y 13, que tiene que ser engendrado por Dios. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio el derecho y potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero estos no nacen por carne ni por voluntad de varón, sino que nacen de Dios, son engendrados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. A eso se le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Y antes, para terminar, la obra del Espíritu Santo que le fue encomendado al Señor, que le fue encomendado el Espíritu Santo, hoy en día yo considero que es una burla lo que hacen. Es una burla querer tomar el lugar del Espíritu Santo, porque la obra de la salvación le corresponde de principio a fin al Espíritu Santo. Y lo vamos a leer. Pero hoy en día el hombre, generalmente que tiene las doctrinas de hombres, que vienen desde hace muchos años atrás, como creen que el hombre está libre y no muere en Adán y no está totalmente destituido y muerto en su delito y pecados, como creen de esa manera, entonces creen que al hombre lo tienen que convencer para que confiese a Cristo y ya está. Entonces eso ya es un hombre regenerado. Pero la obra de convencer de pecado es la obra del Espíritu Santo. Imagínense que el hombre le dice al Espíritu Santo, no, yo los voy a convencer, no tú. Y vamos a leerlo porque para mí eso es grave, que el hombre quiera tomar el lugar del Espíritu Santo y tratar de convencer al hombre de pecado. Vamos rápidamente para ver la obra del Espíritu Santo. ¿Y quién es el que hace la obra de la regeneración? Juan 14, 15, 16. Juan 14. El mismo evangelio del mismo apóstol que está escribiendo Juan 3. Ahora vamos a ir más adelante. Y él mismo dice cuál es la obra del Espíritu Santo. Miren acá, Juan 14. Dice así. 14, 15, 16. Primero dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os regaré al Padre, fíjense, os regaré al Padre y os dará otro consolador, fíjense, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Fíjense lo que dice, acuérdense Juan 3:16 que estábamos hablando porque Dios amó tanto al mundo. Ahora acá está diciendo que el mundo no puede recibir. ¿Se dan cuenta lo que dice acá la palabra? Al cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Claro, la persona que tiene el Espíritu Santo lo conoce. Pero el que no tiene, no lo puede recibir, porque acá dice la palabra de Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede. Fíjense que no dice, el mundo puede, por su libre albedrío, conocerlo, o puede confesar a Cristo. No, dice, al cual el mundo no puede recibir. No puede, hay una imposibilidad, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Está explicando la obra del Espíritu Santo, que dice, les enviaré otro consolador para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede conocer. Va más abajo, en Juan 14, 26, miren lo que dice. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, fíjese lo que dice, Él os enseñará todas las cosas, no algunas, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sigue, Juan 16, 7, 11, la obra del Espíritu Santo. Dice así, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. ¿A qué mundo se refiere ahí? ¿A quién va a convencer el Espíritu Santo? A los que creen, a los que van a creer. No va a convencer a uno que va a ir al infierno, porque si no lo convenció de pecado. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Se está refiriendo al mundo de creyente que habla Juan 3:16. A esos va a convencer. A los que fueron predestinados antes de la fundación del mundo, que dice Pablo. A los que llamó, a los que conoció, a estos llamó, a estos justificó, a estos glorificó. A eso se refiere. Entonces, cuando está hablando, ¿a quién va a convencer el Espíritu Santo? Cuando dice aquí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ven que el hombre no puede creer, no cree, ni quiere creer, ni puede. Juan 5:40 dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No pueden. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré el día final. Hay una imposibilidad espiritual para el hombre, porque al no tener el Espíritu Santo está muerto. Hay una imposibilidad espiritual para el hombre que pueda venir. Entonces, cuando Él venga, lo convencerá de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense lo que dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará y tomará todo lo que es mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de todo lo mío y los hará saber. Entonces, hermanos, es importante entender que la obra que habla la palabra de Dios es la obra del Espíritu Santo. No es la obra del ser humano. Un ser humano no puede resucitar a un alma que está muerta en sus delitos y pecados. Una persona no tiene la autoridad de sacarlo de una prisión espiritual, porque la palabra habla de que el que peca es esclavo del pecado, pero Juan 8:36 dice que si el Hijo los liberare, ustedes serán verdaderamente libres. El único que tiene la autoridad para resucitar un alma es Dios y darle vida eterna. Entonces no hay que jugar con la palabra de Dios y decir levantá la manito, pasa al frente. No. Uno tiene que predicar la palabra tal cual está. Tal cual está. Nosotros somos voceros. Todos los que estamos en Cristo y que hemos nacido de nuevo, tenemos el deber de anunciar el Evangelio. Pero la palabra de Dios, uno no tiene que tener miedo. Anúnciela tal cual está escrito, porque sus labios tienen que ser usados para anunciar la palabra de Dios. No pavaditas que enseñan hoy en día para agarrar más y más personas. Si acá torcemos el Evangelio, esto se llena, hermanos. Se llena. Si empezamos a dar comidita a la gente para que venga, se llena. Pero cuando uno predica la verdad de la palabra de Dios, la gente no la quiere recibir. No la quiere recibir porque es algo, el Evangelio te confronta, te hace sentir como un gusano delante de Dios, digno del infierno. Y entonces uno corre al Señor para la salvación. Pero si uno le predica pavadas, entonces se llena, porque a la gente no le interesa arrepentirse y entregarse y morir a uno mismo. Porque la palabra dice en Lucas 14, 26, 33, el que no aborrece el amor a su padre y a su madre y aún a su propia vida, el que no carga su cruz y me sigue, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es dura la palabra, pero eso es. Someterse, entregarse al Señor Jesucristo, no a su vida,
Porque si uno verdaderamente, Él pagó sus pecados, entonces usted fue comprado en la cruz. Ya no es dueño de su vida. Si verdaderamente se ha arrepentido y ha creído verdaderamente, como anuncia la palabra de Dios. Y hay un pacto de gracia, hermanos. Hay un pacto de gracia que está escrito en la palabra de Dios. Que hay una similitud aquí que habla, cuando habla de, en el nuevo nacimiento que está en Juan 3:3, que dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Ezequiel, vamos rápidamente y ya terminamos. 2 minutos y terminamos. Vamos hermanos a Ezequiel 36:26. Vamos a leer que este es el pacto que el Señor hizo con su pueblo, para todos los que vamos a creer. Fíjense cómo no depende del ser humano, porque el Señor habla de una regeneración, un cambio de corazón, que uno no puede quitarse el corazón de piedra y ponerse un corazón de carne. Eso es imposible. Ahí se cae todo el arminianismo, se cae todo. Porque poner un nuevo corazón en una persona solamente lo puede hacer Dios. Y aquí dice Ezequiel 36, 26 y 27, esta es la promesa de Dios para su pueblo. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. ¿Se dan cuenta? Acá dice: y pondré mi espíritu dentro de ellos, dentro de ustedes. Ahí está la regeneración, cuando Dios pone su espíritu en una persona. Eso es. Entonces tiene vida, porque no hay vida para un pecador aparte de Cristo. La vida la da el Espíritu Santo. Uno mismo no se puede dar vida a sí mismo. Y estoy hablando de vida espiritual. Tampoco se puede dar vida física, menos vida espiritual. El único que tiene la autoridad y el poder soberano de dar vida es el dador de la vida. El dador de la vida. El Espíritu Santo es el que da vida. Que venga alguien a decir que se puede dar vida a sí mismo sin el Espíritu Santo. Que alguien venga a decir que vino a Cristo sin el poder del Espíritu Santo, que se atreva a decirlo. Porque la palabra de Dios dice, y que alguien venga a decir que se quita un corazón de piedra por sí mismo y se pone un corazón de carne por él mismo. Que se atreva delante de Dios a decir eso, porque la palabra de Dios dice que les daré un corazón de nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, fíjense, y haré que andes en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. Hebreos 9, 14, 15. Fíjense lo mismo que el que escribe Hebreos, que yo considero que es el apóstol Pablo, que escribe la carta de los Hebreos. No se sabe, pero es muy posible que sea Pablo, por la manera en que se expresa. Entonces vamos a Hebreos, y fíjese también cómo versículo 9, 27, capítulo 9, 14, 15, dice así. 9, 14, 15. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 15, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, el pacto de las obras, los llamados, fíjense que dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, que se atrevan los arminianos a decir. Acá dice los llamados reciban la herencia, la promesa de la herencia eterna. Más abajo, hermanos, Hebreos 9, 27, 28, dice así, 27, 28, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, no a los que no le esperan.
a los que le esperan. Por último, Hebreos 10, 2 y 18. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Fíjense que habla de enemigos. ¿Acaso no amó tanto al mundo? Pero acá habla de enemigos, ¿no es cierto? De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, ¿a quiénes? A los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Oremos.